Venga, vamos a meternos en faena. Lo que tenemos aquí delante son partes de un examen de verdad, uno para profes de matemáticas. Ojo, que no es cualquier cosa. Son 60 preguntas, 3 horas para resolverlas. Y bueno, toda una carrera profesional en juego. Pero lo más interesante es que lo que este examen destapa va muchísimo más allá de los números. Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿qué es lo que hace que un profe de mates sea realmente bueno? ¿Es esa persona que te resuelve ecuaciones a la velocidad del rayo? ¿O quizá alguien que simplemente no se equivoca nunca al calcular? Pues agarraos, porque según este examen, la respuesta tiene miga. Y quizá nos sorprenda. Va de algo mucho más profundo, más humano, y, para qué engañarnos, bastante más complicado de lo que parece. Y es que el examen nos mete de cabeza, desde el principio, en un escenario que poco tiene que ver con los números. De hecho, la primera pregunta, la primerísima, es que no tiene ni una sola operación matemática. Ni una. La situación es esta, a ver qué os parece. Llega una alumna nueva a clase, se llama Fernanda y va en silla de ruedas. El profesor quiere preparar al resto de la clase para recibirla. Y la pregunta clave es, de todas las cosas que dicen los compañeros, ¿cuál es la que de verdad demuestra una actitud inclusiva? Y aquí la tenemos, la respuesta correcta. Y fijaos qué revelador, la clave no es hacer cosas por ella. No, no, es el respeto, la empatía y sobre todo darle a Fernanda el control, la capacidad de decidir qué ayuda necesita y cómo. La palabra clave es empoderamiento, no dependencia. ¿Vale? Y esto nos lleva a la siguiente gran idea. Vamos a ver cómo se va desarrollando el tema. Porque el examen deja clarísimo que un profe de mates no se limita a enseñar en un aula, lo que hace es construir una comunidad dentro de ese aula. Y aquí está el meollo de la cuestión. Lo de Fernanda no es una anécdota, ¿eh? Es un ejemplo perfecto de un principio pedagógico fundamental. Por un lado tenemos un enfoque que crea dependencia y por el otro, uno que fomenta la autonomía y la dignidad de la persona. O sea, estamos hablando de psicología y sociología puras y duras, pero en una clase de matemáticas. Y es que este principio se repite una y otra vez. Hay otra pregunta, por ejemplo, que plantea un problema con una cancha deportiva del barrio que está hecha un desastre. La respuesta correcta, la acción pedagógica buena, no es simplemente quejarse, es guiar a los alumnos para que entiendan sus derechos y propongan soluciones como ciudadanos de a pie. Al final, lo que se está evaluando es la capacidad de formar no solo a gente que sepa de mates, sino a ciudadanos comprometidos. Pero bueno, que no se nos olvide, estamos hablando de un examen de matemáticas. Claro que va de enseñar mates, pero no de cualquier forma. El examen se fija mucho en cómo un profe es capaz de diseñar ese momento mágico, ese instante de comprensión, el momentazo, ajá. Y para conseguirlo, hay una herramienta potentísima, el conflicto cognitivo. La idea es simple, pero es que es brillante. Se trata de ponerle al alumno delante una situación que choca de frente con lo que él o ella creía saber. Así, zas, le obligas a replantearse sus propias ideas. Vamos a ver un ejemplo de libro, sacado de la pregunta número 8. Un alumno dice con total seguridad que, al sumar dos números, el resultado siempre es más grande. A ver, es una regla que tiene su lógica, ¿no? Es lo que aprendemos al principio con los números naturales. Pero un buen profe no se limita a decir, eso está mal. No. Lo que hace es plantear un contraejemplo, pero uno estratégico. A ver, ¿qué pasa si sumamos un número positivo y uno negativo? El resultado, -3, es más pequeño que los dos números que sumamos. Y de repente, ¡pum!, la regla del alumno se viene abajo. Y es que esto lo ilustra a la perfección. El objetivo no es que se memorice una excepción a la regla. ¿Qué va? Se trata de forzar que reconstruya el concepto de suma desde cero para que ahora incluya los números negativos. Es un aprendizaje mucho, mucho más profundo y que se queda para siempre. Vamos ahora con la siguiente habilidad, que esta es quizá de las más complicadas. Un profe excelente no es el que solo ve el fallo, sino el que es capaz de entender qué proceso mental ha llevado a ese error. Es casi como ser un detective de la mente. Miremos este caso de la pregunta 4. El razonamiento del alumno a primera vista parece tener sentido. A ver, si me han descontado un 20% y he pagado 100, pues el precio original era 120. Suena lógico, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el fallo exactamente? ¿Dónde patina esa lógica? Pues el fallo está en la base de todo. El chaval calculó el 20% sobre el precio que pagó, sobre los 100, en vez de calcularlo sobre el precio original, que es el que no sabemos. Darse cuenta de esta lógica equivocada es el primer paso, el fundamental, para poder ayudarle. El profe tiene que entender por qué se ha equivocado, no solo en qué.
Así que, si vamos juntando todas estas piezas, lo que empieza a aparecer es el perfil de un profesional, bueno, increíblemente completo. El profe de mates de hoy en día es muchísimo más que alguien que te suelta fórmulas en una pizarra. Pensemos, por ejemplo, en la pregunta 21, que va sobre cómo enseñar los productos notables. El método de toda la vida, ¿cuál es? Pues escribir la fórmula y decir, ¡hala!, a memorizarla. Pero el examen propone algo bastante más elegante. El enfoque bueno empieza por algo clave: hacer que lo abstracto se pueda tocar. Se le dan a los alumnos piezas físicas, un cuadradito que representa a al cuadrado, otro para b al cuadrado, dos rectángulos. De repente, esos símbolos raros de la pizarra se convierten en objetos que puedes coger, mover, manipular. Y el siguiente paso es pedirles que junten todas esas piezas para formar un único cuadrado, uno más grande. Y al hacerlo, ¡zas!, lo ven con sus propios ojos. Descubren que el área total, que es a más b al cuadrado, es exactamente la suma de las áreas de las piececitas que tenían. La fórmula de repente cobra vida. Esto no es chapar, esto es construir una idea desde cero. Así que al final lo que nos enseña este examen es que un profe de mates tiene que ser de todo. Tiene que ser matemático, por supuesto, pero también tiene que ser un poco psicólogo para entender cómo aprende la gente y por qué se equivoca. Tiene que ser un constructor de comunidades, creando un espacio seguro e inclusivo. Y tiene que ser un diseñador de conceptos, alguien que consigue hacer visible lo que es invisible. Y no olvidemos que este nivelazo de habilidad se evalúa a lo largo de 60 preguntas. 60 preguntas tan complejas y variadas como las que acabamos de ver. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para que pensemos un poco. Si este es el listón, si esta es la mezcla brutal de habilidades analíticas, pedagógicas, humanas, que se necesita para ser un gran docente de matemáticas hoy, ¿estamos como sociedad valorando y apoyando esta profesión como se merece? ¿Estamos a la altura de lo que les pedimos?